Dicen que la vejez debería granjearte respeto. Yo descubrí que a veces solo te vuelve invisible. La noche en que todo cambió, 3 días antes de Nochevieja, estaba apoyada en el quicio de la cocina, intentando que la quimioterapia no me tambaleara las piernas cuando oí la voz de mi nieto Hugo. No nos importa tu linfoma, abuela. Ponte a coser. Necesito dinero para mañana. La frase se estrelló contra mis tímpanos como una piedra. Llevaba toda la tarde tratando de enhebrar, con las manos temblorosas, el dobladillo de un traje que él mismo me había traído a las prisas. Era para una entrevista que juraba salvaría su futuro. Hugo se imaginaba ejecutivo en Madrid, pero a sus 28 años acumulaba 3 despidos, 2 préstamos impagados y una insaciable costumbre de lamerse las heridas con el crédito ajeno. Aún así, sonreí, porque lo que él no sabía era esto: la casa adosada de 3 plantas donde vivía junto a mí, esa que yo le ayudé a comprar cuando se creyó listo para volar, seguía inscrita a medias a mi nombre. Una precaución por si las moscas que me aconsejó don Matías, el notario del barrio. Nadie se molestó nunca en leer la letra pequeña. Aquella madrugada me acosté sin pronunciar reproche alguno. No hubo gritos, ni lágrimas, ni sermones que Hugo escuchara. Solo un silencio espeso, acompañado del pitido de la bomba de infusión con la que alimentaba mi quimio domiciliaria. A la mañana siguiente él seguía dormido. Los ronquidos subían desde el sofá, mezclados con el olor rancio de cerveza. Aproveché el mutismo de la casa para marcar un único número, el de mi amigo Julián Falcón, gestor hipotecario. Fue una conversación breve. «Ejecuta la cláusula», dije, con voz firme a pesar de la fatiga. «Cancela mi aval». «¿Estás segura, Lola?» «Hugo va...» «Julián, ya he cosido demasiados parches. Es hora de deshacer la costura». A mediodía, la entidad bancaria registró la retirada de mi garantía. 2 semanas más tarde, el aviso de impago estaba clavado en la puerta. El día que Hugo salió al césped con una bolsa de basura repleta de camisetas y su diploma universitario doblado como servilleta, comprendió al fin que los retales aguantan hasta que la tela cede de puro cansancio. 50 años me gané la vida bordando historias sobre tela. No había boda sin mis delicados encajes, ni graduación sin mis arreglos de último minuto. Mi bastidor lloró alegrías ajenas y penas propias. Cuando mi hija Clara, mi única, murió en un accidente de autobús, el mundo se recolocó sobre un solo eje: Hugo, su hijo de 6 años y Virada asustada. Aquella misma noche, mientras los médicos me ponían en las manos la maleta diminuta del niño, juré que no le faltaría nada. Las promesas, descubrí, se cumplen con agujas y madrugadas. Cosía de día en el taller y de noche en la mesa camilla, dándole puntadas al silencio para espantar el duelo. Guardaba los billetes en un tarro de cristal, detrás del kilo de harina, como si los escondiera del tiempo. Hugo creció veloz, más alto que todos en el recreo y con el mismo ansia de escapar que tuvo su madre. Cuando pidió ir a la universidad en Granada, vendí mis pulseras de oro. Cuando perdía trabajos, le llenaba la nevera. Cuando soñó con una casa propia, vacié el tarro de cristal y firmé como avalista. No fue ingratitud inmediata. Al principio llegaba los domingos con flores de la gasolinera y me dejaba abrazarlo, incómodo pero dispuesto. Luego las visitas se convirtieron en recados. «Abuela, tienes que ponerme este bajo. Abuela, préstame para el seguro del coche. Abuela, el banco no entiende mi potencial». Y yo tejía, alfombras de seguridad que él pisaba sin mirar. Un pinchazo extraño bajo la axila derecha me llevó al ambulatorio una mañana de abril. La doctora pronunció linfoma como quien deshilacha una soga ya tensa. Quimioterapia, ciclos interminables, defensas por el suelo. Cuando se lo conté a Hugo, negó con la cabeza. «Ese hospital público es fatal, abuela. Si me firmas un poder, te consigo algo privado».
Pero necesitaría que me transfirieras la pensión, porque las clínicas buenas no son baratas. No firmé nada, pero él también ignoró mi negativa. Retomó su búsqueda de empleo, soñando sueldos que pagarían habitaciones privadas de hospital algún día. La primera sesión de quimio redujo mi energía a un hilo suelto. Sin embargo, mis dedos siguieron moviéndose. Hugo necesitaba otra camisa ajustada para otra entrevista. Última oportunidad, juró. La noche que terminó de coser ese bajo, la fiebre me dio tal sacudida que me sostuve del marco de la puerta. Hugo, creyendo alentador su tono, sentenció que mi enfermedad no era excusa para dejar de trabajar. Fue el bofetón invisible anterior al que llegaría después. El sábado previo a Nochevieja me pidió dinero, 800 euros, para asegurar el nuevo contrato. Le expliqué que no los tenía, que la quimioterapia había drenado mis ahorros. Él insistió. Yo me negué. Fue una discusión breve, un manotazo al aire, un jarrón caído, y de pronto su mano en mi mejilla. El chasquido seco del cuero cabelludo contra mi pómulo retumbó peor que cualquier insulto. Cuando el silencio se hizo insufrible, dijo: «No puedo creer que seas tan egoísta». La sangre me zumbó en los oídos, no por el golpe, sino por la palabra egoísta. Yo, que había surcido sus uniformes y sus noches de fiebre, ¿egoísta? No contesté. Me guardé la dignidad en el bolsillo y subí a mi cuarto. Allí, bajo la luz mortecina de la lámpara, repasé los documentos de la escritura. Mi nombre seguía allí, grabado con la tinta indeleble de la prudencia. Al amanecer, con Hugo roncando entre latas vacías de cerveza barata, tomé la decisión. Llamé a Julián Falcón. «Hoy mismo», dije, «cancela el aval y retira mis fondos de la cuenta compartida. Hipotecará la casa en menos de 2 semanas, Lula. Entonces aprenderá a vivir en un piso de alquiler. ¿Y tú dónde vivirás? Donde me inviten la dignidad y el silencio, Julián». Hice la maleta pequeña, la Singer de mi madre, el álbum de fotos de Clara, la Biblia con anotaciones desgastadas, la cajita de madera donde guardaba las cartas de mi marido. Salí sin cerrar la puerta de golpe. Los portazos son para quienes aún esperan que alguien escuche. Esa fue la última vez que crucé el umbral de aquella casa como residente. Porque no se abandonan lugares, se abandonan humillaciones. Y las mías ya no cabían en ningún costurero. La primera noche fuera de casa la pasé en la pensión de Doña Maruja, 3 calles detrás de la estación de Santa Justa. Habitación 7, cama de hierro forjado, colcha de cuadros desparejos y un crucifijo que me observaba desde la pared. Dormí poco, pero mejor de lo que había dormido en meses. El colchón chirriaba a cada vuelta. Sin embargo, no sonaba reproche. Al amanecer bajé al minúsculo comedor. Maruja me sirvió un café negro que raspaba el paladar y una tostada con manteca colorá. «¿No le pone azúcar, hija?» «Hoy lo quiero así», respondí, «que me recuerde por qué duele». Mientras el café me abría la garganta, repasé la lista de tareas que había garabateado en un trozo de servilleta la noche anterior. Cerrar la cuenta conjunta, cancelar domiciliaciones, luz, gas, internet de la casa. Cita con el notario para iniciar la venta forzosa. Buscar alejamiento temporal más allá de esta pensión. Cuidar la salud. Llamar al hospital para ajustar la quimio. Ese orden. Prioridad absoluta. Desenredar el nudo financiero que me ataba al naufragio de Hugo. Tomé el autobús 32 hasta la sucursal del Banco Hispano. Cuando crucé el vestíbulo, Julián Falcón me esperaba con 2 carpetas. La verde, mía, y la roja, la de Hugo. «Aquí está todo preparado, Lola». Me entregó un bolígrafo azul con el logotipo del banco. «Solo firme donde aparecen los post-it». Firmar mi retirada como cotitular de la cuenta conjunta fue como cortar una última puntada que mantenía la tela tirante. ¿Y la hipoteca? Notificados quedan. El banco enviará el requerimiento de pago hoy mismo. ¿Se lo imagina ya?, pregunté y me sorprendió escucharme sin temblor. «Lo intuye.
respondió Julián, empujando las gafas sobre el tabique. Ayer me llamó 3 veces. Creía que se trataba de un error administrativo. Guardé silencio. No era placer lo que sentía, sino un alivio denso, casi triste, parecido al que se siente al mutilar una prenda carcomida por polillas. Duele tirarla, pero ya no abriga. Antes de irme, Julián deslizó algo sobre la mesa. Era una libreta de ahorros nueva, a mi nombre únicamente. He transferido los 4.820 euros que había en la cuenta conjunta, su parte proporcional. ¿Ni un céntimo para Hugo? Ninguno. Legalmente le corresponde 0. Moralmente, que cada cual cosa coseche lo que siembra. Metí la libreta en el bolso. Pesaba poco, pero era la primera propiedad exclusivamente mía desde que enviudé. Al salir del banco me encontré con Gloria, antigua alumna de mis clases de costura en el centro cívico. Llevaba a su bebé dormido en un pañuelo portabebés. «Lola, te he estado buscando», dijo, y su voz sonó como campanillas. «El carrito de bautizo que me hiciste se descosió de un lado. Quería ver si podías arreglarlo». Por inercia abrí la boca para decir, claro, tráemelo esta tarde, pero las palabras murieron antes de nacer. Me di cuenta de que ya no tenía taller ni ganas de pasar horas sosteniendo un dedal. «Lo siento, Gloria, estoy reajustando mi vida». Su rostro mostró preocupación genuina. Le mentí a medias. «Es la quimio, me paso el día cansada». Ella apretó mi mano, deseándome fuerza. Cuando se alejó, entendí algo que hasta ese momento no había sabido formular. Estaba cansada de zurcir al mundo. Cada arreglo gratis, cada favor a contrarreloj, era un hilo que me apretaba la garganta. Aquella mañana resolví no aceptar más encargos, ni por dinero ni por compromiso. Si algún día volvía a coser, sería para mí, por gusto. Me permití ese lujo en silencio, como quien saborea un caramelo escondido. Volví a la pensión a la hora de la siesta y encontré 11 llamadas perdidas de Hugo. No contesté. En lugar de eso, mandé un mensaje breve. «Lola, Hugo, a partir de ahora cualquier asunto bancario debes tratarlo con Julián Falcón. Te envío su número. Cuídate». Bloqueé su contacto. Segundos después vibró el móvil con un número desconocido. Supe que era él, probando desde otro teléfono. Bloqueado también. El silencio digital fue como una manta fina sobre los hombros, ligera pero reconfortante. Esa tarde la dediqué a algo que llevaba posponiendo meses: dormir. Una siesta de 2 horas, sin el pánico de que alguien golpeara mi puerta pidiendo dinero o ajustes de última hora. Al segundo día de mi exilio, la quimio pasó factura. 38 grados centígrados de fiebre, temblores y la sensación de que tenía piedrecitas en los párpados. Maruja llamó a un taxi y me acompañó al Hospital Virgen del Rocío. En urgencias, la médica joven me preguntó con delicadeza: «¿Tiene usted apoyo familiar cercano?». Podría haber mencionado a Hugo, pero las palabras se negaron a salir. «Tengo amigos», respondí. «Eso es suficiente». Me ingresaron 24 horas para antibióticos intravenosos. Entre bolsa y bolsa, tensé en mis amigos: Maruja, que me llevaba zumo de naranja exprimido; Julián, que respondía a mis dudas legales; y sobre todo Teresa, la vecina de enfrente de mi antigua casa, a quien siempre llamé Tere, y que ahora me escribía cada pocas horas para preguntar si necesitaba algo. Aquella madrugada, con las luces tenues del pasillo proyectando sombras largas, abrí la aplicación del banco y miré el saldo de mi nueva libreta: 4.820 euros. Podría parecer poco tras una vida de trabajo, pero por primera vez era dinero que no pertenecía a nadie más. Cerré los ojos y recordé una frase de mi marido cuando empezábamos a compartir puntas de pan y proyectos: «Ahorrar no es guardar dinero, Lola, es guardar libertad». Si él hubiera visto todo lo que había regalado al nieto, quizá habría llorado, o quizá se habría reído. Era tu elección, mujer. Ahora también era mi elección no dar ni un euro más. Cuando me dieron el alta el tercer día, Tere me recogió en su Seat rojo. En el camino me puso al día: «El banco ha colgado un cartel en tu casa: propiedad en proceso de reclamación hipotecaria».
Hugo decía que era temporal, pero ya sabes. Lo sé. Y anoche, Tere bajó la voz. La policía vino. No sé qué de un altercado con los vecinos. ¿Estás segura de que no quieres ir a ver la casa? No necesito verla en ruinas para creer que se cae. Me llevó de vuelta a la pensión. En recepción me esperaba Maruja con un sobre que había llegado por mensajería. Remitente, Banco Hispano. Asunto rescisión definitiva de aval y traslado de responsabilidad de deuda. Destinataria, Lola Álvarez. El banco me confirmaba que, desde ese instante, cualquier obligación vinculada a la hipoteca recaía exclusivamente en Hugo. No hubo alivio inmediato, más bien un vértigo parecido a cuando se descose el último hilo y la tela queda suelta. Pero supe que era un vértigo necesario, la caída libre antes de extender las alas. Con los antibióticos aún corriendo por la sangre, decidí que la pensión era solución temporal, pero no hogar. Llamé a Soraya, antigua clienta y administradora de fincas. Me encontró un estudio amueblado en Triana, alquiler mensual razonable y ascensor. Mi médula agradece no subir escaleras. Firmé el contrato al día siguiente. Una sola habitación, cocina americana y un balconcito que mira al río. Apoyé la Singer en una mesita plegable, como un gato que se acomoda en una vivienda desconocida, y colgué en la pared la fotografía de Clara con su sonrisa enorme. Ahí empezó mi casa nueva. 40 metros cuadrados de silencio elegido. Compré una planta de albahaca para el alféizar. Cuando la regué por primera vez, sus hojas soltaron un olor fresco que pareció ventilar años de habitaciones cargadas. La primera semana en Triana fue un desfile de números desconocidos. Algunos dejaron mensajes de voz. Lola, necesitas saber la verdad. Llama. Abuela, te juro que cambiaré. Esto tiene consecuencias para mí. No puedes hacerme esto. No respondí ninguno. Me di permiso para elegir el ruido que entraba en mi cabeza, como quien elige la música de fondo mientras cose. En vez de eso, empecé a caminar cada tarde por la orilla del Guadalquivir. Los primeros metros con la fatiga de la quimio se hacían eternos, pero me obligué a continuar. Cada paso era una puntada hacia adentro, remendar el agujero que había dejado la culpa. Un lunes gris recibí la visita de Belén, profesora de manualidades en la asociación del barrio. Sabía de mi fama con las telas por una exalumna y venía a ofrecerme un par de horitas semanales para enseñar a jóvenes en riesgo de exclusión. La parte vieja de Lola se entusiasmó. La nueva, sin embargo, se preguntó, ¿lo hago por pasión o por necesidad de sentirme útil? Le pedí tiempo para pensarlo. Esa noche abrí la caja de lata donde guardaba mis carretes de colores. Rojos chillones, azules marinos, verdes botella. Los toqué uno a uno y noté la piel de los dedos adormecida, como si cada carrete pesara tanto como los favores de antaño. Decidí asistir a clase, sí, pero como alumna. Aprendería patchwork moderno, algo nunca practicado. Querida abuela, no sé si leerás esto, pero necesito que me escuches. He perdido la casa. El banco me da 3 meses para desalojar. No puedo pagar la deuda. La empresa que me iba a contratar congeló el puesto. Me dice Julián que todo es legal, que tú solo ejerciste tu derecho. Intenté odiarte, pero la verdad es que me odio a mí. No supe proteger lo que me diste. Estoy durmiendo en el sofá de un amigo. Busco trabajo lavando platos. Querría prometer que cambiaré, pero entiendo si no me crees. Solo quiero que sepas que aquella noche, cuando te pegué, fue el peor error de mi vida. Si algún día estás dispuesta a tomar un café, llámame. No te pediré dinero. Solo 5 minutos para decirte gracias y perdón mirándote a los ojos. Te quiere, Hugo. Leí la carta 2 veces. La guardé en la caja metálica, entre los carretes. No sentí satisfacción ni venganza, tampoco un perdón inmediato. Lo que sentí fue algo nuevo, distancia saludable. Abrí la ventana, dejé entrar el rumor del río y preparé té de manzanilla. Observé mi Singer quieta y pensé,
Quizá algún día vuelva a coser para él. Hoy no. Terminé el ciclo de quimio a finales de marzo. El oncólogo encontró mis defensas tímidas, pero dispuestas a levantarse. Me sugirió retomar actividades placenteras. Así que asistí a la clase de patchwork. 5 alumnas, retales chillones y ninguna expectativa sobre mí. Fue liberador que alguien corrigiera mis puntadas. Entre costura y costura, Belén comentó que, cuando finalizáramos el proyecto colectivo, lo subastarían para financiar becas de talleres artísticos. No es caridad, aclaró, es inversión en autoestima. Su frase me sacudió. Toda la vida había confundido ayuda con sostener pesos ajenos hasta romperme. Esto era distinto, acompañar, no cargar. En abril, la subasta reunió 600 euros, suficiente para becar a 3 adolescentes. Al ver sus rostros iluminados, pensé en Clara, en Hugo Niño, en mis alumnas de antaño. Se podía dar sin vaciarse. La noche de la subasta, mientras guardaba la Singer, comprendí que la dignidad es también cuestión de calibrar la tensión del hilo. Si aprietas demasiado, la tela frunce. Si aflojas, se descose. Encontrar el punto exacto es un arte y un acto de amor propio. Salí del banco todavía con el cosquilleo del miedo pegado a la piel. No miedo a Hugo, miedo al vacío que viene cuando uno suelta la cuerda que conoce y queda colgando entre 2 abismos, el pasado y lo que falte de vida. Respiré hondo. El aire de noviembre olía a castañas asadas y tubos de escape. Al volver a la pensión, doña Maruja me avisó de que alguien había telefoneado 2 veces preguntando por mí. ¿Dejaron nombre? Un tal Hugo. Sonaba apretado. Le dije que había salido a misa. Bendita seas, Maruja. Subí a la habitación 7. Cerré con pestillo y marqué el número de la Clínica Virgen de los Reyes. Oncología, buenas tardes. Pedí a la enfermera que me adelantara la analítica y la consulta. La quimio estaba prevista para el viernes, pero mi cuerpo gritaba que ya no podía esperar. Mañana a las 8, señora Álvarez. Venga en ayunas. Gracias, cielo, y colgué antes de que mi voz se resquebrajara. Luego llamé al notario. Don Vicente, habla Lola Álvarez. Señora Álvarez, qué gusto oírla. ¿Ya tiene claro lo de la escritura? Más claro que el agua de la alberca. Quiero iniciar la venta forzosa. Le reservo el miércoles a las 11. La tarde cayó gris, como un plomo sobre los tejados. En vez de quedarme encerrada, lamiendo mi derrota, me puse el abrigo de cuadros y salí a caminar. Pasé por la mercería 1000 Botones, donde había comprado hilos durante 40 años. Entré solo para dejar un currículum improvisado en una servilleta. Arreglos de costura, puntadas firmes, tel XXXX. Lola. La dueña Rosalía alzó una ceja con sorpresa y ternura. ¿A tu edad quieres echar más horas? A mi edad quiero elegir en qué puntada se me va la vista. Seguimos charlando y me ofreció 2 encargos menores: acortar un vestido de comunión y cambiar la cremallera de un abrigo. Me los llevé doblados en una bolsa de papel. No eran euros, todavía, pero eran dignidad hilada. A las 7 del día siguiente, caminé hasta el hospital con la bolsa colgada del antebrazo. Dentro llevaba el vestido y el abrigo, y al fondo la libreta de ahorros nueva. En oncología todo huele a alcohol de manos y esperanza temblorosa. Me sacaron sangre, me pesaron, me midieron la tensión y me sentaron frente al doctor Miralles. Defensas justitas, dijo, hojeando mis análisis. ¿Cómo aguanta en casa? Ahora mismo, doctor, aguanto en una pensión, y mejor que nunca. Me miró por encima de las gafas con la mezcla de curiosidad y respeto que reservan los médicos para los pacientes que pelean. La quimio fue larga. Mientras el veneno lento recorría mis venas, saqué el vestido de comunión de la bolsa y empecé a hilvanar las marcas con pespuntes largos. La señora de la camilla de al lado, una joven con los párpados cetrinos, observó las puntadas.
Me casé con uno igualito a ese bordado, susurró. Entonces debe quedar bien en la foto del recuerdo, contesté. Cuando terminaron el goteo, sentí las piernas huecas. Tomé un taxi hasta la pensión y pasé el resto de la tarde dormitando, con la mente atrapada entre sueños de botones y caracolas. Soñé que Hugo era niño otra vez y me pedía un bocadillo de nocilla, y yo se lo servía sin mirar los lados oscuros del presagio. Al despertar, casi de noche, vi la luz roja intermitente del teléfono. Un mensaje de voz. Abuela, digo, Lola, sé que estás ahí, que me escuchas. ¿Por qué me haces esto? Estás enferma, no puedes andar por pensiones. Yo soy tu familia, joder. Vuelve, firma las puñeteras escrituras de traspaso y te prometo que habrá dinero y para tus medicinas, para lo que necesites. Si no, no sé qué voy a hacer. Llámame. Borré el mensaje y por primera vez desde que todo estalló, reí. No una carcajada alegre, sino una risa seca, incrédula. La de quien descubre que el monstruo es de cartón piedra y que el miedo llevaba ni cicatrices, no su fuerza. El miércoles llegué a la notaría con media hora de antelación. Don Vicente me recibió con un café que sabía a ceniza, pero no rechisté. Lo importante era la tinta del documento. Firmé mi voluntad de venta judicial y un poder a mi nombre para intervenir en subasta. ¿Dónde va a vivir mientras tanto?, preguntó él, abotonándosela toda. Ya veré. Tengo preguntas que coser antes de escoger destino. Al salir, el aire olía a pan tostado. Eran casi las 12. A 2 calles, el taller de pieles de Paco el Talabartero tenía el cartel de «Se buscan manos finas». Entré aún con las piernas flojas y enseñé mis puntadas en el vestido de comunión como cartas de presentación. No sé si aguantaré jornadas largas, admití. La quimio me arranca los hombros. Poseré 1 hora sin temblar, me sirve. Se paga por pieza. Me dio un delantal de cuero y un trozo de badana para practicar. La aguja atraviesa el cuero con más dificultad que la seda, pero la técnica es la misma. Paciencia, tensión constante, nudo seguro. Durante esa hora de prueba, cosí la badana y cosí mis propios bordes. Cada puntada me recordaba que aún podía transformar materia tosca en algo útil. Paco observaba en silencio, fingiendo que revisaba pedidos, hasta que me palmeó el hombro. Empiezas mañana, a tu ritmo. Salí con el delantal bajo el brazo. En la esquina un puestecillo vendía crisantemos blancos. Compré uno para mamá, murmuré. La flor se marchitaría pronto, pero necesitaba ese símbolo para mi pared. El viernes, a las 6 de la mañana, el timbre de la pensión sonó como un disparo. Desperté sobresaltada. Escuché voces en la recepción. ¿La señora Lola Álvarez? Abrí la puerta del pasillo. Un agente judicial, acompañado de 2 uniformados, sostenía un sobre con mi nombre. Notificación de lanzamiento. Conforme a la orden 784-22, la vivienda de la calle San Bernardo será desalojada en 10 días si el pago total de la deuda no se realiza. Me tendió el sobre. Debe constar que se lo entregamos en mano. Firmé con mano firme. Hugo, pensé, ya tienes fecha de caducidad para tus excusas. Antes de que el agente se marchara, se volvió hacia mí. Sé que no es asunto mío, señora, pero esto es duro para cualquiera. Peor es la quimio, joven, y de esa salgo. Abrí el sobre más tarde, sentada en la cafetería del hospital. Tenía revisión. Las cifras bailaban: capital pendiente, intereses, costas. Hugo jamás podría cubrirlo ni vendiendo su coche de segunda mano. Tal vez al fin entendiera que la libertad cuesta. En oncología, el doctor Miralles me palmeó el antebrazo. Hoy, buenas noticias, marcadores a la baja. Parece que cuando una se saca los tumores de la vida, hasta la quimio hace mejor efecto. Reímos. Reír dentro del hospital era casi un milagro. Esa noche regresé a la pensión y encontré un sobre bajo la puerta, sin remitente. Dentro,
un billete de tren a Cádiz para el lunes y un papel doblado con letra conocida. Para que respires mar. N. Naomi. La mujer a la que casi no conocía más que de saludar al barrer la acera, había decidido regalarme un pedazo de costa. Me dejé caer en la cama, lloré sin ruido, no por tristeza, sino por gratitud. Después me senté con la máquina de coser portátil que Paco me había prestado y terminé el dobladillo del vestido de comunión. Cada tuntada era un latido nuevo. Cuando acabé, la colcha de cuadros parecía menos triste. Saqué la libreta de ahorros y apunté lo que había ganado la primera semana en el taller. 68 euros. Pequeña cifra, gigante en dignidad. Miré el billete a Cádiz. Pensé en el notario, en la subasta por venir, en Hugo con su ultimátum de 10 días. Pensé en el mar, en el olor salobre que cura bronquios y culpas. Pegué el billete en la pared con un alfiler de modista. He a mi siguiente costura. Trazar una vida frente a las olas. Apagué la luz. El crucifijo de la pensión seguía en su sitio, pero ya no parecía vigilarme. Parecía bendecir mi osadía. A la mañana siguiente, antes de que los autobuses empezaran a rugir por la avenida, ya estaba sentada en la sala de espera de oncología. Sangre, placas, ecografía. El médico alzó las cejas cuando vio mis niveles, pero me guiñó un ojo. El cuerpo aguanta mejor cuando la cabeza anda en orden. ¿Y la cartera, doctor?, bromeé. La quimio duele menos cuando los números en rojo ya no son mi problema. Salí con la medicación pautada y un consejo. Reposo, alimentación blanda, nada de sobresaltos. Sonreí para mis adentros. Lo peor de la tormenta ya había pasado. A las 11 llegué a la notaría. Don Vicente tenía listos los poderes para que el procurador pudiera firmar en mi nombre la acción de división de cosa común. La casa quedaría a subasta si Hugo no aceptaba comprar ni mitad. Se hará, dije firmando. Y si no puja nadie, me bastará con que él entienda que las paredes no se sostienen con chantajes. Don Vicente me estrechó la mano con una ternura impropia de un escribano. Hay puntadas que no se descosen, Lola. Esa lección ya se la dejó usted bien hilvanada. 2 semanas más tarde, nos citaron en el juzgado de primera instancia, número 18. Hugo llegó trajeado, ojeroso, acompañado de una abogada joven que miraba sus papeles como si fueran lenguas muertas. Yo iba con mi pañuelo azul anudado a la cabeza. Se me estaba cayendo el pelo otra vez, y con Naomi de brazo. La juez fue directa. ¿Existe voluntad de acuerdo? La letrada de Hugo carraspeó. Mi cliente propone quedarse con la vivienda si su abuela renuncia al 60% de su parte y firma un aval para un préstamo puente. Ni siquiera me giré. Mi propuesta sigue siendo la misma, respondí. Venta en pública subasta o compra de la mitad al valor de tasación. Y no avalo ni un alfiler. La jueza asintió. Consta la negativa a transacción. Se dicta auto de división. Próxima vista para señalar tasador judicial. Hugo se levantó muy despacio. Por un segundo, sus hombros, tan anchos, parecieron hundirse bajo un peso que ya no era mío sostener. Al pasar junto a mí, susurró: «Abuela, ¿de verdad prefieres verme en la calle?» «Prefiero vernos a los dos de pie, Hugo», contesté sin dureza. «Toca que aprendas a coser tu propio abrigo». La subasta tardaría meses, pero yo no pensaba guardarla entre paredes alquiladas. Sofía, mi sobrina, encontró en Alcalá de Guadaíra una casita baja con patio y limonero, antigua vivienda de ferroviarios, barata, luminosa, sin escaleras que castigaran mis rodillas. Firmé el contrato de arrendamiento con el dinero que había rescatado y me mudé con 4 cajas, máquina Singer, telas, fotos, la Biblia de mamá y la pequeña libreta de ahorros que Julián había abierto solo a mi nombre. El primer domingo, mientras colgaba macetas de geranos bajo la parra, Naomi llegó cargando una olla de puchero y un sobre. «Lo ha traído un mensajero esta mañana». Era un giro postal, 600 euros. De remitente solo un garabato, H, y una nota: «Para las medicinas. Sigo buscando trabajo.
Gracias por la vacuna de realidad. No contesté. Guardé el recibo en la caja de latón donde conservo los carretes de hilo dorado. El dinero vino bien para pagar la próxima sesión de quimio. En enero recibí la notificación. La casa se adjudicó a un matrimonio joven por un precio justo. Mi parte llegaría, tras descontar el préstamo pendiente que Hugo había dejado rodar. No sería una fortuna, pero bastaba para cubrir el alquiler varios años, y sobre todo para sentir que la historia estaba cerrada con nudo doble. Aquella noche invité a Sofía y a Naomi a brindar en mi patio. El limonero estaba cargado. Exprimimos 3 frutos y mezclamos el zumo con anís dulce, como hacía mi madre en las celebraciones. ¿A qué sabe la libertad, Lola?, preguntó Naomi alzando su copa. Pensé en el temblor de mis manos aquella mañana en la notaría, en el sabor amargo del café sin azúcar, en la bofotada roja que ya solo persistía en la memoria. A cítrico y a costura terminada, respondí. A un dobladillo que no se descose más. Viré mis dedos, nudosos por la quimio, pero todavía hábiles, y comprendí que quedaban telas nuevas por cortar. Mañana empezaría un taller de costura para las vecinas del barrio. Habían juntado retales para coser colchas solidarias. Reí. ¿Sabéis? Puede que aún me queden puntadas para otro medio siglo. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se me antojó ligero como un carrete recién estrenado. Nunca supe si Hugo volvió a leerme las cartas que empecé a recibir cada mes. Líneas torpes donde narraba turnos en un taller de mensajería, cursos de contabilidad, incluso terapia de control de ira. Contesté solo una vez, cuando me avisaron de que la subasta se había consumado. Hugo, la dignidad no se firma ante notario, se practica. La puerta del patio está pintada de blanco. Cuando aprendas a entrar sin derribarla, quizá tomemos café. Lola doblé el papel, lo cosí a máquina con hilo rojo, 2 puntadas rectas, una en zigzag, y lo envié sin más. Nunca hubo respuesta, y aprendí que a veces el silencio es también una costura perfecta. Asegura el tejido sin añadir más nudos. Yo mientras sigo hilvanando historias en tela y en palabras con las vecinas de Alcalá. Cada vez que una aguja atraviesa la franela y asoma por el reverso, recuerdo la lección. Toda puntada cuesta, pero algunas sujetan la vida entera. Y esas, amiga lectora, hay que darlas una misma. Y así terminó esta historia. Pero dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Si te gustó esta historia, hay muchas más esperándote.